Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Meli Graves y hoy voy a hablar del año 2026, cosa que me parece sobrenatural y de ciencia ficción, porque pensar en el año 2026 me parece una cosa loquísima, no solo porque cuando yo era chica, 2026 parecía un número como de, bueno, de volver al futuro, digamos, ¿no? Eh, Sino porque también hace 6 años ya del COVID, o sea, hay muchas cosas que hacen como que, no sé si les pasa a ustedes, pero seguramente sí, nos da una sensación de mucha rapidez y de mucha, como de que como que no podemos ir hacia atrás en el tiempo y todo esto que pasó entre el 2020 y el 2026 parece un poco una nebulosa, o bueno, por ahí es mi impresión. No es que no hayan pasado cosas, pero igual, me parece que hay una aceleración de la percepción del tiempo muy significativa. Lo que voy a hablar durante este video lo van a encontrar abajo en los timestamps, está dividido por meses y aspectos centrales o configuraciones que me parecen destacables para el año. No voy obviamente a hablar de todo, después lo haremos mes a mes, pero quería compartir con ustedes una visión más general de lo que va a pasar en el año o de cómo lo veo yo. Así que vamos. Bien, entonces, en líneas generales, lo que a mí me parece importante del año es, en primerísimo lugar, que no vamos a tener planetas en Tierra. Cuando digo no vamos a tener planetas en Tierra, por supuesto, estoy hablando de Júpiter en adelante. Eh, no vamos a tener ni planetas en Tierra ni planetas en agua. Toda la energía es muy yang y eso es muy masculina, es muy asertiva, es muy de comienzo, es muy externa, extrovertida, eso. Y eso para mí marca también otra de las cuestiones del año que tiene que ver con una percepción mucho más potente de la idea de lo la rapidez, lo inasible y lo que no permanece, ¿no? Tanto la tierra como el agua son elementos que tienen que ver la tierra con lo concreto, con justamente lo que permanece, con lo que es confiable y con lo que no cambia o con lo que cambia poco. Y el agua es un elemento que permite la reflexión, la internalización y también el agua tiene que ver con, tanto como la tierra, tiene que ver con tiempos más largos, ¿no? Em, Todo lo que tiene que ver con tierra y con agua, hay una cuestión de maceración de las cuestiones, ¿no? Y al no haber planetas ni en tierra ni en agua y que todo sea aire y fuego, y sobre todo vamos a tener este trígono de Urano con Plutón, la conjunción Saturno-Neptuno en el grado cero de Aries, Júpiter pasando a Leo a mediados del año, todo esto indica que una de las sensaciones del año va a tener que ver con la imposibilidad o la dificultad para entender qué es real, qué es lo que debe permanecer y qué es lo que debo y qué es lo que es realmente pasatista, ¿no? Porque me parece como que uno va a categorizar todo como de poca importancia. Esto, por supuesto, tiene que ver con uno de los temas del año que va a ser la inteligencia artificial y las compañías de inteligencia artificial. Pero creo que también a nivel personal uno de los temas va a tener que ver con la dificultad individual de, de entender a qué vale la pena apostar, ¿no? A qué vale la pena dedicarle tiempo, energía y a quiénes también. Yo creo que en ese sentido, dado que esta cuestión de que no va a haber planetas ni en tierra ni en agua, es algo totalmente excepcional. De hecho, no hay historia ni hay precedentes de esto en lo que tiene que ver con historia registrada de la humanidad. Em, una de las cuestiones que para mí es importante hacerse la idea es que quizás sea un año para tratar de no casarse con nada. Habiendo hecho esto, hay días re lindos para el amor y para las relaciones y para los proyectos y todas estas cosas, pero en general el año es un año eh, que quizás cuando termine este año no vamos a entender mucho qué pasó, ¿no? A mí me hace gracia cuando la gente se pone los tatuajes, soltar, volar, todas estas cosas que a veces pienso, justamente si querés soltar tanto, ¿para qué te lo tenés que clavar y marcar en la piel y sobre todo mostrarle a otros que
bueno, es una cosa que un sol en 12 no comprende mucho, pero más que todo, pero igual critica, obviamente, pero igual sí me parece que este es una idea, un concepto, soltar, let it go, can't hold it back anymore, realmente es una idea importante para este año. En segundo lugar, vamos a tener que el eje nodal va a cambiar de signo. Nosotros empezamos el año 2026 con nodos en Virgo Piscis y estos nodos se van a mudar a Leo y Acuario. Esto implica algo importante, que es que van a empezar a caer eclipses en un nuevo eje de casas personales y a nivel obviamente mundial. Y de vuelta, ni siquiera los ejes nos van a quedar en tierra y en agua, hasta ellos se van a aire y fuego. En tercer lugar, la conjunción Saturno-Neptuno, de la que habla Tout le Monde todo el tiempo. Es una conjunción que ya se acercó mucho a la conjunción exacta, a la perfección en julio, a mediados del año 2024. Y esto tiene mucha significación a nivel mundano en general y vinculado con la historia de Rusia en particular, después voy a hablar, pero también es bastante significativo que esto se dé en el grado cero de Aries, que es el inicio del zodíaco. Por último, vamos a hablar, obvio, de Urano en Géminis, que es un ingreso de este planeta Urano, que ustedes saben que está 7 años en cada signo, y la verdad que me da mucha curiosidad. Vamos a ver algunas Uranos en Géminis pasadas y a ver qué podría pasar. Así que, sin más, vamos un poquito a ver el año y a verlo más en detalle. Pero antes de empezar, miremos un segundo el índice de Guyón, ¿sí? Este índice, por ahí lo conozcan, es el índice de Barbot-Guyón y básicamente la premisa de este índice es que cuantos más conjunciones de planetas lentos hay en el cielo, más problemas, desafíos y crisis hay en la humanidad. Fíjense que este es el índice de Barbot-Guyón para el siglo XXI y bueno, obviamente esto marca bastante bien lo que ha sido la pandemia. De hecho, los astrólogos venían mirando el año 2020, 21, 22 desde hace un montón de años, ¿sí? Por lo menos hacía 20 años que muchos astrólogos estaban diciendo, no me importa tanto las torres gemelas, ¿sí? Me importa el 2020, 2021, 2022 y en este contexto esto sería el 23, 24, 25, 26. Este año aparecería como un año en su vida, aparecería como un año bueno. Esto lo digo porque es como un poco, genera, creo, mirando los aspectos, bastante incertidumbre sobre qué cosas pueden pasar y cómo se van a manifestar muchos de los aspectos, porque como les decía, hay muchos de estos aspectos o algunos de estos aspectos que no tienen precedente, que no hay registro precedente sobre ellos. Pero también mirando el pico que tiene el año 2030, me parece importante entender que hay algunas de las cosas que comienzan este año o que vamos a ver este año, sobre todo con ese grado cero de Aries, que no, que hay que esperarlas un poco para ver cómo siguen hacia adelante, ¿ok? Creo también que es un año esto de comienzos, de una sensación de poco asidero, pero tampoco es un año de respuestas definitivas sobre todo. Esto también lo digo, pero me voy a poner mi cara. Muchas veces cuando tenemos nosotros en nuestras cartas, no sé, progresiones, ingresos del sol en un nuevo signo o lunas nuevas o llenas progresadas, ¿no? O no sé, liberación zodiacal con un nuevo nivel uno o incluso un nuevo nivel 2 que son momentos más pequeños. Si quieren ver esto, lo puedo poner ahí arriba, creo. La escuelita, yo tengo una serie de videos educativos de astrología si quieren aprender un poco sobre estas técnicas, creo que de progresiones no tengo por ahora. Bueno, nada, siempre yo lo que le digo al cliente y también me digo a mí misma es que uno tiene que esperar un poco a que el nuevo signo se asiente, ¿no? Este es un año en donde hay mucho comienzo. Eso no quiere decir que haya mucha definición sobre algunas cuestiones. Vamos entonces ahora sí, prometo, a verlo mes a mes. Repito, no todos los meses los vamos a ver. Vamos. Bien, en enero lo que me interesa es lo que va a pasar hacia finales de enero, que es el Marte conjunción Plutón.
Marte es un planeta por naturaleza activador y de hecho va a ser requete importante durante todo el año porque va a ser el que va a estar moviendo un poco estos aspectos de planetas tan lentos que van a estar mucho tiempo en aspecto, pero justamente por estar tanto tiempo en aspecto no significa que vayan a estar dando eventos y definiciones o alguna cosa concreta durante todo ese aspecto, ¿correcto? Marte es un activador. Y siempre las conjunciones de Marte con Plutón y en realidad todo el ciclo Marte-Plutón, todo el ciclo Marte con planetas lentos, en realidad, es requete importante porque justamente lo que hace es activar aquello que está diciendo el planeta o la otra o la configuración que estemos mirando, ¿no? Marte con Plutón históricamente, o bueno, tiene que ver, por definición, con mucha energía, mucho poder, mucha intensidad. De hecho, las personas que son conjunción Marte-Plutón son personas muy intensas, ¿sí? Y que no les gusta la cosa vanilla, lo que no les gusta la cosa ni dulce ni poco definida, digamos. Pero Marte conjunción Plutón tiene una naturaleza más bien de fuerza, de violencia y de ataque. No es la primera vez que se da una conjunción Marte-Plutón en Acuario, con Plutón ya en Acuario. De hecho, en febrero del año 24 esto también se hizo y en ese momento yo la verdad que hubiera pensado que la expresión de esto iba a ser más una cuestión militar, pero no lo fue. Tuvo que ver con inundaciones y vientos muy importantes, tanto en Estados Unidos, en California, como también en Brasil. Hubo inundaciones muy grandes, con mucha pérdida, no tanto por suerte de vidas, pero sí de muchas cosas y de mucha plata. Y bueno, me parece que hay que estar atentos a este tipo de cosas. Lo cierto también es que este Marte conjunción Plutón vuelve a darse muy cerca de la luna de China, ¿sí? Estoy mirando la carta del año 49 de la China de Mao, ¿no? De la República Popular China. Y también es cierto que el Council of Foreign Relations y muchas otras instituciones están mirando como que algunos de los conflictos a tener en cuenta, conflictos militares, estoy hablando de violencia directa, a tener en cuenta para este año es la relación entre China y Taiwán, que ustedes saben que es una relación histórica de conflicto. Esto es un tema que el estrecho de Taiwán se ha vuelto a poner bastante como en la mirada pública hacia final del año 25, también en relación con las tarifas, los aranceles, perdón, de Trump y demás. Y pongo una duda, saco la carta de a ver si hay algún desarrollo de este tipo en este momento, eh, porque en caso de que haya algún avance de China sobre Taiwán con la One China Policy, es posible que eso también tenga impacto, bueno, es posible no, si esto sucede va a tener una disrupción absoluta en lo que es el comercio mundial y en los microchips que estamos usando todos a su speak. Pero bueno, veremos qué pasa. No quiero como tampoco sobredimensionarlo porque este Marte conjunción Plutón se da todavía con un Urano en Tauro. Cuando Urano pase a Géminis va a haber otra cuestión en acción, pero me parece que sí es un día y sobre todo días previos y un poquito posteriores, una semana, digamos, a mirar con atención. Marte también es un planeta que siempre anuncia cosas, o sea que muchas veces los eventos auspiciados, digamos, por Marte se adelantan. Así que lo pongo como punto de anclaje para el comienzo del año, si bien, por supuesto, uno de los meses estrella es febrero, y en febrero tenemos un primer eclipse en el nuevo eje que es Leo Acuario. Si bien los nodos todavía no pasaron a Leo Acuario, igualmente va a haber eclipses no totales. En Leo Acuario todavía nos quedan un par en Virgo y en Piscis. Tenemos, por supuesto, una de las estrellas del año, que es la conjunción de Saturno con Neptuno en el grado cero de Aries. Tenemos un Mercurio retrógrado, la primer retro de Mercurio en Piscis, y también tenemos un Marte cuadratura Urano que también son muy movidos, ¿ok? Y me pregunto si no hay algo entre esa conjunción de Marte-Plutón de finales de febrero
que de alguna manera se vincula con este Marte cuadratura Urano, porque Marte va a también ser un planeta que va a estar perfeccionando los aspectos entre los planetas más lentos, haciendo traslaciones de luz. De todas maneras, repito, todavía Urano acá está en Tierra, ¿ok? Es diferente. Vamos primero entonces a este eclipse solar anular del 17 de febrero. Como ven, acá es un eclipse que se va a hacer. Esto igualmente, obvio, lo voy a hablar mucho más cuando sea eh, el momento de ver mes a mes. Tenemos este eclipse que obviamente lo que destaca en el grado 28, casi 29 de Acuario, como verán, está lejos, no requete lejos, pero está relativamente lejos todavía del nodo norte, que está yéndose para atrás. Y está la cuadratura con Urano, ¿no? Siempre los eclipses, cuando están haciendo una cuadratura con Urano, marcan algún momento de algo inesperado, algo explosivo, algo... em, esto, ¿no? Como que es raro y diferente y que no se puede mucho predecir. De todas maneras, lo que para mí sí se puede predecir en este contexto este es básicamente uno de los últimos aspectos fuertes que va a tener Urano junto con el Marte hacia final del mes. Por eso me pregunto si esto, lo que suceda en función de este eclipse, no está anclado con este aspecto del final del mes de Marte cuadratura Urano. Fíjense que Marte acá está en 19 grados 41, ¿sí? Em, pero bueno, justamente en este contexto, pienso que una de las cosas que pueden pasar tiene que ver con algo del mundo financiero. De hecho, va a haber una extraña triple conjunción a comienzos en enero, un triple Cassini de Marte, Venus y Sol. Y esto promete un momento de expansión económica, pero este eclipse cuadratura con Urano y con el Marte, que después va a ser la cuadratura con Urano, para mí una de las cosas que promete es más bien lo contrario, y más bien promete un momento de mucha inestabilidad económica, fundamentalmente de tema de cuestión financiera, cripto, etcétera, y también de temas de acciones. Y esto lo pongo sobre la mesa porque después cuando veamos el Saturno, cuadratura Neptuno y otras cuestiones que van a pasar, para mí también tienen que ver con temas de burbujas que explotan, ¿sí? Como también vemos en este eclipse ya quedó marcado la conjunción en 0 grados de Saturno con Neptuno. Faltan unos días, de hecho la conjunción se hace el día 20 exacta, pero bueno, ya tenemos esta conjunción de Saturno con Neptuno iniciando algo nuevo, ¿sí? Un eclipse que se da en un grado muy avanzado también del signo de Acuario. Hay una cuestión de final y comienzo muy importante. Por supuesto, todo mundo a ver en dónde tenemos ese eje Acuario-Leo en nuestra carta personal, porque va a ser un lugar donde va a estar activado 2 años y pico, con 2 años, perdón, con estos eclipses que empiezan de a poquito a caer en este eje Acuario-Leo. Em, y no quiero hablar demasiado, mucho más de esto, pero sí pensaba como esta cuestión que decía al comienzo de el final y el comienzo, ¿no? Y la cosa de soltar. ¿Vieron como dice Beck, ¿no? Que cuando uno comienza algo ya sabe que eso va a morir, pero igual comienza. Y me parece interesante esta idea de las dos cuestiones sucediendo al mismo tiempo, de que algo termine y algo comience, y esa idea de que el comienzo tiene un poco de sabor amargo porque algo tuvo que morirse, ¿no? También es cierto que estos eclipses, y sobre todo los eclipses solares,
pueden también tener un significado de disrupción a nivel de redes, de internet y todo esto, porque además no falta tanto para que Mercurio se ponga retro y también, porque para mí es algo de lo que tiene que ver básicamente con el año, ¿no? Esperen porque estoy tratando de borrar estos cositos que quizás, creo que a ustedes ya se les habían borrado. Bueno, sigamos viaje entonces. Em, Quiero hablar ahora de lo que es la conjunción Saturno-Neptuno, que sería nuestro segundo punto, y que como ya decíamos, queda acá muy marcado en el eclipse, ¿no? Ustedes saben que Saturno y Neptuno son dos planetas que tienen que ver con Saturno, son los límites, Neptuno es la imaginación, Saturno es el no, Neptuno es lo infinito, y en realidad las conjunciones Saturno-Neptuno siempre se dan cada 37, 40 años, o sea que no es que nadie las conoce ni nadie las ha vivido. De hecho, la última que vivimos a nivel colectivo fue el año 89 y quería leerles un poquito de diferentes miradas sobre este Saturno-Neptuno. Quería leer dos palabras de Tarnas sobre lo que él ve. Si no lo conocen el libro, vayan y léanlo, es buenísimo. Dice que cuando en las cartas natales el Saturno-Neptuno está asociado con una gran sensibilidad al sufrimiento y las tristezas de la vida. De hecho, tanto Saturno como Neptuno tienen que ver con ideas un poco quizás depresivas o de gran tristeza o de melancolía. Em, en general son personas que están muy preocupadas más de lo normal con la muerte y sus implicancias espirituales, eh, tendencia a melancolía persistente o depresión, insomnio y dificultad, enfermedades de difícil diagnóstico. Y además, él dice en otra parte, dice que Neptuno está asociado con lo trascendente, lo espiritual, lo ideal, lo simbólico y las dimensiones de imaginarias o que pueden imaginar, las dimensiones de imaginación de la vida. Con lo sutil, lo sin forma, lo intangible, lo invisible, lo que une, lo que no tiene tiempo, lo inmaterial, lo infinito. Y todo esto viene Saturno a decir no, a quebrar, ¿no? Hay muchos autores, no solamente astrólogos, yo estoy leyendo mucho también de información sobre lo que es inteligencia artificial y lo que son las empresas, ¿no? De inteligencia artificial, sobre todo OpenAI, la de ChatGPT, y muchos están coincidiendo en que 2026 podría ser el año en donde se pincha la burbuja de la inteligencia artificial. De hecho, el Saturno y Neptuno, el límite a lo intangible, a lo infinito, es da mucha cuenta de esta idea. Ustedes saben que a nivel financiero, ustedes saben que hay como una especie no, una burbuja real de que estas grandes empresas, OpenAI, Nvidia, etcétera, se están como invirtiendo entre ellas, inflando artificialmente precios de las empresas y que esto está al caer. Yo no creo que sea en febrero, para mí hay más una conjunción fuerte en abril, va a haber una luna nueva muy power en abril que me da la sensación que tiene más que ver con esto, porque de hecho van a ver que después que activa de alguna manera el eclipse del 17 de, del 17 de febrero, perdón, el eclipse de Acuario, pero uno de los temas para mí tiene que ver con encontrar los límites y encontrar el final o encontrar la limitación de toda esta como carrera loca del tema de la inteligencia artificial, que no sé si ustedes, claramente que esto es un antes y un después en la historia del mundo, es como Internet, digamos, esto ya no vamos a volver atrás, pero también es cierto que hay una cuestión que tiene que ver con la pérdida de la capacidad de pensar, la pérdida o por ahí la vagancia, ¿no? De pensar, creo que ahora
y esto nos ha pasado a todos, y yo soy una, digamos, yo soy una adulta mayor con todo esto, y básicamente lo uso para cosas tipo que me redacte un mail o este tipo de cosas que antes uno hacía por sí mismo. Quiero decir, hace 2 años lo hacíamos por nosotros mismos, y ahora nos lo hace todo la inteligencia artificial. Em, Creo que hemos apagado bastante la capacidad de pensar en un contexto en donde el mundo y todas las personas leemos más palabras que nunca. De hecho, habrán visto la preocupación que hay en redes, o a lo mejor es mi algoritmo, que la gente no lee, que la gente no se toma ese tiempo para parar, descansar, conectarse con algo que sea un poco más difícil a nivel intelectual. Sam Altman y todos nuestros amigos ahí de la inteligencia artificial nos prometen esta AGI, Artificial General Intelligence, básicamente modelos que se van a autogestionar y automejorar de manera independiente. Y yo creo que es esto lo que se corta de alguna manera. De hecho, hay como dos modelos, dos informes importantes sobre lo que es la inteligencia artificial, que es que por un lado hay una inteligencia artificial que se llama un reporte que lo hizo un tipo que trabajaba para OpenAI, que se llama Artificial Intelligence 2027, AI 2027, y hay otro de igual calidad, digamos, que dice que la inteligencia artificial va a terminar siendo una tecnología más normalizada, ¿no? Este estudio Inteligencia Artificial 2027 lo que dice es que la inteligencia artificial para 2027 va básicamente a dominarnos a todos nosotros. ¿Vieron Duna? Que la historia empieza es como en el año 10.000 y pico, y una de las cosas que hizo la humanidad es eliminar las thinking machines, ¿no? Porque las thinking machines eh, como que dominaron todo el mundo, que esto es una idea de la ciencia ficción de toda la vida. Ah, toda la vida, ¿no? Una idea de máquinas que pueden controlar todo lo que hacemos los humanos, pero claro, sin pensar en el humano, porque no son humanos. Y el otro modelo, ¿no? Dice lo contrario, dice que se va a convertir en un tipo de tecnología más y que se va a engarzar en lo que es nuestra vida cotidiana de una manera menos lesiva. Yo creo que una de los límites que va a tener esto va a ser ese Saturno conjunción Neptuno, y con el Urano posteriormente entrando en Géminis, como pinchando el globo. Creo que la limitación que va a tener va a ser más económica. Creo que va a haber una caída porque, claro, la burbuja está súper inflada, y de hecho hay otro detalle más, que es que las conjunciones Saturno-Neptuno, que como ya les dije, se dan cada 37 a 40 años, tienen un ciclo también, ¿no? Se da la conjunción Saturno-Neptuno y empieza un nuevo ciclo sinódico, que es cuando empieza con la conjunción. Las cuadraturas de cierre de este aspecto son bastante, digamos, son buenas para predecir lo que va a pasar después cuando termine el ciclo y comience uno nuevo. Esto también, Melitip, para nuestro ciclo Sol-Luna progresado, siempre la cuadratura de cierre da bastante información sobre lo que va a pasar cuando empecemos el nuevo ciclo. Y esta cuadratura de cierre se dio en el año 2015 entre Saturno y Neptuno, que es cuando OpenAI se convirtió en se incorporó, se hizo Inc. La inteligencia artificial, esta OpenAI, la compañía de OpenAI. Y esto implicó una regulación, una estructuración de un tipo de tecnología y de empresa que en ese momento no tenía tanta estructura, ¿no? Esto creo que puede ser otra de los significados del Saturno-Neptuno respecto de lo que es la inteligencia artificial, que es la regulación, la estructuración y el control bajo ciertas reglas de lo que viene a ser, de lo que ya es y de lo que va a ser esta tecnología, que hoy por hoy parece totalmente fuera de control, ¿no? Creo que es muy probable que esto tenga como que baje y que después se normalice. Pero si les interesa, está este informe AI 2027, que está buenísimo porque aparte está súper bien armado y da miedo.
Otra de las cosas que dice Tarnas sobre las conjunciones Saturno-Neptuno y en general con estos momentos del mundo es que una de las cosas que cae y que se revienta o que explota son ciertas convicciones espirituales, religiosas y a veces políticas. De hecho, si nosotros vemos las conjunciones Saturno-Neptuno, y esto estoy hablando para Rusia, fíjense cómo la historia de Rusia y de la URSS en realidad coinciden bastante con las conjunciones de Saturno-Neptuno, ¿no? En el año 81 lo matan a Alejandro II, que para muchos fue el zar liberador, ¿no? El que termina con el feudalismo básicamente en Rusia. Alejandro III va a hacer una reacción brutal contra todo lo que signifique progresismo, si bien tuvo que dejar la liberación de los siervos, pero digamos, bueno, en realidad a Alejandro II lo mata un grupo terrorista y por ejemplo, una de las cosas que va a reforzar mucho su hijo, Alejandro III, va a ser a la Ojrana, ¿no? A la policía secreta, que era brutalísima, lo que después fue la Checa de Lenin, la NKVD de Stalin, y después la KGB, ¿no? Bueno. En el 81, entonces lo matan a Alejandro II, sube un nuevo zar, Alejandro III, él va a morir en el año 94 y Nicolás II toma el trono, el último Romanov, que va a caer con la revolución. En realidad él abdica en febrero del 17 y después tenemos la revolución, la bolchevique en octubre, ¿sí? En el año 53 tenemos otro punto de quiebre muy importante, que es la muerte de Stalin. Y acá también digo, en paralelo, y vuelvo a lo de China que decía para enero, también es el final de la guerra de Corea, que le va a dar a Mao un puesto mucho más elevado en lo que es el, el rol mundial que va a tener China y él en particular. En el año 89, hacemos fast forward, cae el muro de Berlín y ustedes saben que en el 91 está el golpe de Estado en contra de Gorbachev y sube Yeltsin, se termina la URSS, ¿no? Esto también lo digo, si nosotros vamos para atrás, del 81, de 1881 para atrás, también las conjunciones Saturno-Neptuno coinciden mucho y de manera muy elocuente con lo que es la historia rusa, así que por eso acá que ya no sé la verdad ni de dónde lo saqué, yo quiero citar de dónde saco los gráficos, pero no me acuerdo dónde lo saqué. Em, Dice A New Russia porque seguramente hay algo nuevo que viene para Rusia, y si hay algo nuevo que viene para Rusia, viene para todo el mundo. Me pregunto también con estos eclipses en en Acuario y en Leo, sobre todo si no tiene algo que ver con el liderazgo de Putin, pero claramente esto señala algún tipo de nuevo orden ruso y por tanto mundial. Fíjense que todo lo que pasa acá, y de vuelta, no me voy a meter en la historia rusa del siglo XIX, si bien me encanta, vieron que a mí me atrae mucho todo lo que es el mundo ruso, el idioma, la cultura, etcétera, pero solamente pensando en el siglo XX, cómo hay momentos de contracción y liberación todo el tiempo. Eh, con esto se termina un momento de mayor libertad, muchas comillas, se puede discutir un montón. Acá se abre un momento de mayor libertad que después se vuelve totalitario. Con la muerte de Stalin parece volver a abrirse, comillas, 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 con Khrushchev, un nuevo momento de cierta liberación y desestalinización, como dice él. Después no lo pone en práctica, pero esa es otra historia. La caída del muro de Berlín reconfigura todo el mundo y quiero ver qué pasa ahora con Rusia. No soy experta ni mucho menos en la carta de Rusia, pero sí digo que es algo para tener en cuenta porque aparte impacta a nivel obviamente mundial. Me pregunto si no hay un cierre de la guerra con Ucrania en este momento, eh, o una nueva etapa que está marcando este año con la conjunción de Saturno y Neptuno.
Bueno, como les decía, les puse acá uno de los artículos. Este es uno de los artículos que habla de estos dos informes, Two Paths for AI. Este es el que habla del AI 2027 contra el otro que habla de la tecnología normalizadora. Este es del New Yorker. Creo que está sin paywall, creo, no sé. Bueno. Termina febrero, entonces pasaron un montón de cosas. También, como les dije, perdón, voy a ir un poquito para atrás y vamos a volver a ver las cosas que terminaron, que faltan de febrero. Bien, me queda hablar una palabra del Mercurio retro en Piscis. Se va a dar entre el grado 22 y 8 de Piscis y se va a poner directo el día 20 de marzo. Solamente lo digo, ustedes saben que esto es totalmente normal, pero las personas que tenemos, eh, que tienen regente Mercurio o que están en un año de Mercurio por profección o que están con un ascendente regido por Mercurio en revolución solar, estén muy atentos porque siempre lo que pasa con los Mercurios retro cuando tenemos un año muy mercurial es que somos bastante carne de cañón para las retrogradaciones. Mercurio retrogrado en Piscis también vuelve a insistir en esta idea de confusión y en esta idea de dificultades para expresarse. Así que bueno, nada, estén atentos, repito, entre el grado 22 y 8 de Piscis y esto termina el día 20 de marzo. Y el Marte cuadratura Urano, que para mí está muy relacionado con el eclipse del 17, son solamente 10 días, así que estamos bastante dentro del el impacto, el rango de impacto que puede tener el eclipse, pero Marte cuadratura Urano siempre habla de accidentes, también son cuestiones bastante violentas. El Marte cuadratura Urano es un aspecto difícil porque aparte señala como hay que actuar de manera muy rápida con Marte cuadratura Urano. Es como que vos vas yendo en la ruta rápido y de pronto tenés que doblar eh, porque hay un tercer factor que se interpone. Estén atentos, de todas maneras, yo la verdad que veo muy relacionado este eclipse con el Marte después reactivando el eclipse al pasar, al hacerle aspecto a Urano, o sea, haciéndole conjunción a ese grado 28 de Acuario del eclipse. Bien, y volviendo a marzo, entonces me queda el otro eclipse, que es el eclipse lunar en Virgo. Eh, y voy a tener a Júpiter directo, que ya se pone directo en el grado 15, casi 16 de Cáncer, para terminar su paso por Cáncer y ya entrar en Leo en el mes de junio, ¿sí? El eclipse de Luna del 3 de marzo va a ser un eclipse total, fíjense, tengo acá, como ven, este grado casi 13 de Virgo y un eclipse muy cerca del nodo, así que es un eclipse total, se va a ver la luna llena muy grande. Y por otra parte, tengo un regente de este eclipse que, como ya lo vimos, está retro y está, además de estar retro, estar exiliado, estar quemado, prácticamente quemado por el sol, esto lo que me señala a nivel personal es grandes errores de comunicación e incluso saben que si están en alguna cuestión de algún diagnóstico médico o de algún tema de tratamiento, yo es un momento que pediría una segunda opinión, porque la verdad que me parece que una luna llena y particularmente un eclipse, lo que marca es un momento de claridad, de mirada del otro, de entender qué es lo que está pasando del otro lado, pero como está todo tan mal, la luna conjunción nodo sur y el Mercurio rigiendo el eclipse retro, quemado y además exiliado, a mí me señala, me da la pauta de que hay algo que no está claro, que no se sabe, que no hay como información que es errada y yo pediría segunda opinión, sobre todo porque también el eclipse está en un aspecto a un Júpiter ya directo, ¿no? Y de hecho la luna va a ser una traslación de luz entre
el trígono entre el Sol y Júpiter completando ese trígono, ¿no? Sol-Júpiter, con lo cual yo lo que creo es que, esto lo estoy diciendo a nivel personal, creo que no me quedaría con malas noticias, no me quedaría con información bajón, creo que seguiría buscando, porque en realidad como se completa después este trígono de Sol-Júpiter a través de Luna, señala una buena resolución si yo busco un poco más. Sobre todo no quedarme con, no pensar que lo que se me diga o lo que se me haga o lo que me suceda es la última palabra, ¿sí? Yo los eclipses los veo como un periodo de eclipses que más o menos tiene un impacto para adelante y para atrás de un mes o de 5 semanas. Pensemos que son dos eclipses, ¿no? Es un ciclo de eclipses que en este caso no es el último eclipse en Virgo Piscis, pero que se está despidiendo de este eje. Así que lo que sea que nos esté tocando este eje Virgo Piscis, también pensemos que como cosa buena, si ha generado disrupciones, ya son las últimas, eh, si Dios quiere. Bien. Más adelante hablaremos más de este eclipse total. Y como decía, Júpiter directo en Cáncer, esa segunda porción de Cáncer en los horóscopos de todos, en las cartas de todos, a ver qué nos dicen. También Júpiter directo en Cáncer siempre tiene mucho que ver, esto lo digo, con las chicas que quieren quedar embarazadas, con temas de familia, es una muy buena, es un muy buen aspecto para que esto se dé, así que les deseo mucha suerte si todo el resto coincide, ¿no? Bien. El 17 de abril voy a marcar esta luna nueva en Aries porque me parece requete importante. Cuando tengamos esta luna nueva en el 27 grados de Aries, vamos a tener mucha cosa en Aries, ahora les voy a comentar, y por supuesto, of course, el ingreso de Urano en Géminis. Como les decía, esta luna nueva en Aries se da el día, es el día 17 y se va a hacer, perdón, en el grado 27 de Aries. En ese momento vamos a tener a Neptuno, a Mercurio, a Marte, a Saturno, todos en Aries. Lo dije mal en orden, pero entiéndanme. Entonces hay mucho en Aries y que para mí lo que hace es nos retrotrae a ese momento de febrero en donde se hizo la conjunción Saturno-Neptuno. Obvio que la conjunción Saturno-Neptuno se hace un día, el 20 de febrero, pero son planetas re lentos y en ese grado cero van a estar dando vueltas un tiempito, digamos, no es un solo día. Es como cuando me dicen, ay, este es el día de mi vuelta de Saturno. Sí, hermano, pero va a ir para adelante, va a ir para atrás, se va a quedar un montón en ese grado, ¿ok? Entonces, yo digo 20 de febrero, pero en realidad empezó antes y sigue después. Pero para mí el momento en el que se manifiesta esto es esta luna nueva, que me parece la más importante del año, además de los eclipses. Todo el mundo a ver dónde tenemos ese grado 27 de Aries en nuestra carta. Para los que cumplan años alrededor de esta fecha, sobre todo el 17, es un año requete importante, crucial porque hay mucha energía puesta en esto de iniciar. Lo que pasa es que es una energía muy caótica, ¿sí? Y para mí este es el momento en el que hay novedades, noticias sobre temas de inteligencia artificial, burbuja, etcétera. Sobre todo porque fíjense que después entra Urano en Géminis. Urano en Géminis se sucede cada 84 años, es un ciclo de 84 años. Esto lo saqué de Chris Brennan y de Honeycomb, que siempre aparte, bueno, ustedes saben que yo me compro siempre la agenda del Honeycomb, me encanta. Y es un tema más económico, lo saqué de este Astrobits X, no sé, no los conozco. Pero, de hecho, Chris Brennan hace poco sacó un episodio del Astrology Podcast y también hablando del Urano en Géminis junto con Marte, con los aspectos de Marte, en donde históricamente Estados Unidos se ha visto involucrado en guerras cada vez que ha habido Urano en Géminis, ¿no? Va a haber además en este año una relación entre Marte y Urano que él también la vincula mucho a momentos de guerra y de involucramiento en temas militares, así que esto es una de las cosas a tener en cuenta. Lo que pasa
es que como estamos en un momento de expansión según el índice de Barbeau-Bullón, me pregunto de qué manera se va a expresar esta guerra o esta cuestión militar. Ese artículo que yo les mostré antes de Two Paths for AI, muchos de lo que hablaban, tanto esta versión de AI 2027 como el otro reporte, destacan mucho lo que es la inteligencia artificial vinculada y la robótica vinculada con el tema militar. A mí me da una sensación Iron Man, ¿la vieron? Esa que arman todos los robots Iron Man, ¿no? Para ser soldados, que, bueno, ustedes ya saben que hay un montón de tecnología usada para temas militares, no desde ahora, a ver, en 2010, por ahí el que sabe un poquito más de esto recordará el virus, el Stuxnet, que fue un virus que se implantó en unas instalaciones militares nucleares de Irán. Fue como un virus que hizo que se autodestruyeran parte de las bombas y de las armas. Y hoy por hoy sabemos que hay toda la tecnología está puesta. Hay un montón de tecnología, no toda, pero un montón de tecnología relacionada con temas militares. Quizás tenga que ver con algo así. La verdad que hay para mí como una contradicción entre pensar un momento de expansión al mismo tiempo que como en un momento de guerra. Pero bueno, la verdad que esto es lo que señala la astrología, que históricamente esto es lo que se ha dado, pero al mismo tiempo, al no haber tierra, me pregunto, planetas en tierra quiero decir, y con Júpiter ya de salida de Cáncer, me pregunto qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿De qué manera se va a expresar esta nueva militarización? ¿Será violencia directa? No lo sé, no lo sé, pero bueno, obviamente hay que estar atentos. Fíjense que acá el Urano en Géminis en la historia, habla también de de el Urano en Géminis como una cuestión de expansión, digamos, monetaria, pero también de una voluntad de regulación de todo esto. Em, Sí, y esto me parece, fíjense que en 1863, me gusta esto, ¿no? Se define la moneda con un National Currency Act de Lincoln y en el año 44, también con un Urano en Géminis, tenemos la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ¿no? Que son instituciones internacionales que supuestamente trabajan para salvar la economía y garantizar o estimular el desarrollo internacional, ¿no? Eh, Hay mucho para mí que tiene que ver, obvio, con lo cripto, que es otro de los temas que también puede traer este Saturno conjunción Neptuno, que puede tener que ver con la voluntad de regular de alguna manera eh, la plata, ¿no? Acá dice Predicted Great Reset, Monetary System Change. ¿Sí? Un nuevo sistema monetario. Hace mucho que se viene hablando del mundo del final del efectivo y pasar todo a plata virtual o plata digital, perdón, no virtual, sino digital. Veremos qué pasa. Claramente algo de esto va a ser. Para mí lo que no me termina de cerrar, creo que tiene que ver con una voluntad de regular, pero no me imagino cómo, porque hay tanta libertad, tanta expansión, tanto comienzo. Eh, no lo sé, pero hay algo de esto para mirar, ¿sí? Bien, paso a junio, tenemos el segundo Mercurio retro entre 26 grados de Cáncer hasta el 16 grados de Cáncer, que va a ser el 23 de julio. Esto le va a pasar a... Ah, no, no va a ser la conjunción, mira vos. Va a estar recorriendo ese lugar que recorrió Júpiter y el día 30 Júpiter ingresa en Leo. Y ahí sí, Uncharted Waters, porque estamos totalmente sin aire, perdón, sin agua y y sin tierra. Esto señala una aceleración total de la percepción del tiempo. Júpiter en Leo habla de grandes líderes y y de momento de mucha exposición para los líderes,
pero también no nos olvidemos que hay eclipses en Leo y en Acuario, así que los líderes tengan mucha exposición no significa que les vaya necesariamente bien o que tengan buena recepción del público. De todas maneras, que Júpiter ingrese en Leo también nos habla de un lugar en nuestra carta en donde va a haber felicidad, libertad, optimismo, justicia, ¿no? A mí, yo que soy un ascendente en Leo, a mí con Júpiter ingresando en Leo, históricamente me ha dado algo que a mí me viene bien, que es como más autoestima, ¿no? Me siento mejor conmigo misma. Y en realidad creo que eso, un Júpiter ingresando en Leo, yo tampoco lo sobreestimo a Leo, a Júpiter, perdón, y eso que es mi benéfico de secta, pero de todas maneras no lo sobreestimo y creo que cada uno también tiene que mirar ese lugar en donde a lo mejor la expresión de Júpiter en Leo es que me siento un poquito mejor. Pero en este contexto vamos a tener a un Júpiter sextil, perdón, un Júpiter sextil a Plutón, un Júpiter sextil a Urano, oposición Plutón, y también un Júpiter trígono Neptuno-Saturno. Va a ser un momento de mucho movimiento, tanto junio como julio. ¿Ok? Y por favor, todos a mirar, como ya dije, en qué casa tenemos a Leo para ver ese lugar en donde a lo mejor nos sentimos un poco mejor con nosotros mismos. Bien, como decía, julio es un momento en donde toda esta configuración muy grande de planetas lentos se va a poner para mí bastante de manifiesto porque el día 4 se va a dar la conjunción de Marte-Urano. Y cuando Marte haga esta conjunción con Urano en el grado 3 de Géminis, todo el resto se pone en acción. Yo solamente destaqué este aspecto y no voy a hablar mucho de julio, si bien julio me parece, así como febrero, me parece uno de los meses claves del año porque de vuelta es el primer encendido de toda esta configuración ya en nuevos signos de todos estos planetas que no es la primera vez que están en estos signos, pero bueno, es la vez que se quedan para siempre. Urano, como ya dije, va a estar 7 años en julio, también 7 años en Géminis. Todo el mundo también a fijarse en dónde está Géminis, porque Urano es un planeta que no todo el tiempo está activado, obvio, en un signo, pero estos planetas lentos de Saturno en adelante siempre dejan el regalito de entrada y el regalito de salida. De hecho, mucha atención a lo que pase con el Urano ingresando en Géminis y sobre todo con esta conjunción que de vuelta Chris Brennan lo que dice es que estos son los momentos de mayor agitación y de mayor calentamiento del tema militar. Em, pero con Marte activando esto, todo lo que empieza en este momento con el Urano en Géminis, seguramente tenga resoluciones y cierres cuando Urano se vaya de Géminis. Así que está bueno llevar algún tipo de, como de, ¿cómo se llama esto? Diario, no sé, de registro, ¿no? De lo que va pasando cuando Urano entra en Géminis, porque seguramente tenga alguna no, sí, resolución cuando Urano se vaya, pero bueno, faltan 1000 años para eso. Em, Como decía, se hace en este grado 3, pero en ese momento va a haber mucha cosa. En grado 3 se activa de manera muy clara y definida este Urano con Plutón. Urano con Plutón es de vuelta mucha energía de poderes muy grandes. Plutón es la plutocracia. Y también me pregunto si no es este algún momento de reactualización o de retomar el tema de estas empresas tan grandes de tecnología, a ver qué es lo que sucede. Creo también que acá, con Urano, Marte y Plutón muy claramente activados, puede haber algún tema relacionado con medio ambiente. Yo de hecho creo que algo que sí viene es que va a haber alguna nueva tecnología relacionada con temas climáticos, porque bueno, estamos todos por morir. Y me pregunto también si hay algo como, los otros días leí también una compañía, ni idea, ¿no? Pero si hay algo así, pero como que quieren básicamente bajar el calentamiento global
tirando en el espacio, en la atmósfera, bueno, no en la atmósfera, como afuera, no sé, no sé en qué capa, quieren tirar como una especie de, no sé, como unas partículas de no sé qué, como para que le haga como una especie de media sombra al sol y no lleguen los rayos tan fuertes, ¿no? Se llama Stardust la compañía. Todavía esto no se puso en acción, pero bueno, me hacía acordar mucho también a lo que fue los principios de los 80 con el proyecto de Reagan del Star Wars Project, que básicamente lo que querían hacer era armar satélites y llevar la Guerra Fría al espacio. No importa, lo que digo es que me da mucha vibra esta cuestión de también algún tipo de desarrollo de energía o de tecnología para temas de medio ambiente, porque también lo que puede pasar con este Marte conjunción Urano activando a Plutón es que haya algún tema ecológico muy fuerte y que no se pueda como mirar para otro lado. Vuelvo a la diapositiva número uno, que fue el índice de Barbeau-Bullón, que yo me resisto a verlo como algo tan crítico y asesino para la humanidad. Por esto que digo que el índice muestra crecimiento, muestra expansión, no sé, y Plutón en Acuario habla de poder para las comunidades y para los movimientos más horizontales. Así que me resisto un poco a verlo con una mirada tan tan apocalíptica, esa es la palabra, pero bueno, esa es otra de los significados que puede tener esto. En agosto volvemos a tener eclipses, los nodos finalmente se van a Leo y Acuario, van a estar en Leo y Acuario hasta el año 28. El eclipse solar acá va a ser total, como ven, este nodo que está por pasar, ya está en el grado cero y que está por pasar a Leo, este eclipse que se hace en el grado 20, esta luna nueva. Acá me parece que es importante ver qué va a pasar con figuras de autoridad, con figuras que estén muy prominentes y también, ¿saben qué me da la sensación? Como si hubiera alguna cosa como con las estrellas y con el mundo Hollywood y todo eso, porque pensemos también que acá en este eclipse vamos a tener este Neptuno en trígono con Mercurio, y esto habla mucho de gente del mundo del espectáculo, ¿sí? Van a estar los dos retro, tanto Neptuno como Saturno, que también puede estar marcando, en julio se puso Saturno retro, puede estar marcando también alguna retracción de cuestiones que tengan que ver con el mundo del espectáculo o con gente famosa. Veremos qué pasa. Eh, todos estos eclipses están muy relacionados con mi carta. Veremos qué pasa. El ascendente en Leo tiene que hablar de ella. Veremos qué pasa en este contexto. También hay un Plutón-Venus en trígono. A ver si hay algo de alguna mujer o figura del espectáculo o persona con liderazgo, sobre todo para mí mujer, que, que va a dar que hablar. Veremos qué pasa. Es el 12 de agosto. Bien. Eh, Bien, y después tenemos el eclipse lunar, que, como ustedes saben, el eclipse solar suele tener que ver con... Ay, perdón. Ahí está. El eclipse solar tiene que ver con personas de poder, el eclipse lunar tiene más que ver con el pueblo, ¿sí? Tenemos acá el eclipse en grado casi 5 de Piscis. Y bueno, y por supuesto, lo que vuelve acá es la cuadratura de este eclipse con Urano, que fue lo mismo que tuvimos a principios de año, ¿no? Con ese eclipse en 28, casi 29 de Acuario, haciéndole cuadratura a Urano, que estaba en casi 28 de Tauro. ¿Sí? También este eclipse, al hacerle aspecto a Urano, le va a estar haciendo aspecto a Neptuno y a Plutón. Sí, aspectos no tolemaicos, aspectos menores, pero hay algo
de este eclipse lunar del 28 que está retomando algo de febrero. ¿Sí? Esta cuestión disruptiva, esta cuestión inesperada y algo también que para mí tiene que ver con noticias que se reciben mal o con noticias que desilusionan, con noticias que generan mucho caos. Veremos también qué pasa a nivel comercial, porque esto también puede tener impacto a nivel de de llevar y traer productos y también a nivel en general de noticias. Veremos lo que pasa y lo veremos obviamente mucho más en contexto cuando estemos más cerca de esta nueva tira de eclipses. Bien, pasé septiembre, el día 3 de octubre vamos a tener... Ay, ¿por qué se me hizo así? Bueno, debería estar más cerca, ¿no? Venus se pone retro en Escorpio y Mercurio también se va a poner retrógrado en el grado 20 de Escorpio hasta el 13 de noviembre, que se va a poner directo en el grado 5 de Escorpio. Y, ya sé por qué, creo que lo hice, porque las dos cosas se dan al mismo tiempo. Vamos a tener un Venus Star Point en 0 de Escorpio, que ustedes saben que es un momento también de comienzo. Eh, Toda la temporada Escorpio a mí no me gusta, esto también ya lo saben, es un signo que no me gusta, pero bueno, estos son, que Venus se ponga retro es bastante importante siempre y además lo que sí me parece interesante es que todo este Escorpio tengamos en cuenta que no tenemos planetas en signo fijo salvo eh, Júpiter, que puede haber algo que tenga que ver con relaciones, con Júpiter relacionado o de alguna manera articulándose con un Venus retro y con un Mercurio retro. Veremos qué pasa. Puede que tenga alguna cuestión de remanente del tema de los eclipses. Y la otra cosa que marqué ya para diciembre, estoy avanzando porque si no este video igualmente va a ser eterno, es el Marte cuadratura Urano. Y lo digo porque, como ya vimos, el Marte conjunción Urano de julio es bastante importante. Esto, repito, lo estoy retomando a Chris Brennan, usando toda la cuestión que tiene que ver con lo militar y de Estados Unidos en particular, pero siempre lo que va a estar haciendo Marte, yo lo estoy hablando lo estoy señalando con Urano, pero en realidad no olvidemos que lo que va a estar haciendo va a ser activando todos los transpersonales que están, no solo los transpersonales, también Saturno y Júpiter, que están en estos grados, que están en relación todos con todos, ¿no? Eh, con esto yo lo que quiero mostrar es, bueno, por lo menos a mí me parece que la primer parte del año está más activa, hasta julio inclusive, pero bueno, sobre todo lo que quería señalar es esta cuestión, primero de los comienzos, en segundo lugar, en cómo van a estar activados todos estos planetas de diferentes maneras, sobre todo a través de Marte. Creo que en una palabra, las cuestiones para tener en cuenta, sin lugar a dudas, es el tema de la tecnología. En otro sentido, sin lugar a dudas, hay que estar mirando Rusia, a ver qué pasa con la conjunción Saturno-Neptuno. Y más a nivel personal, creo que hay que estar pensando bastante pensando y haciendo un esfuerzo por tener límites y por generar límites alrededor nuestro para protegernos, ¿sí? No va a haber mucho a qué asirse y todos los sólidos se desvanecen en el aire y no va a haber tampoco mucho tiempo para reflexionar, con lo cual creo que si ustedes hacen reflexiones o resoluciones de año nuevo, me parece que una de las cosas para desearnos a uno mismo cuando empieza el año es esta posibilidad de poner ciertos límites y de armar ciertos cercos para proteger lo que son nuestros valores, nuestra forma de ver la vida, porque mucho de lo que hay alrededor nuestro va a desvanecerse o tambalear. Y no nos olvidemos que durante la primera parte del año todavía tenemos a Júpiter en Cáncer, estimulando ese lugar de la mesa chica, de lo que nosotros entendemos, de lo que cada uno de nosotras entienda como familia
como círculo de confianza y como esa gente y esas cuestiones, a veces no es gente, ¿no? Pero esas relaciones, esos vínculos y ese amor que es incondicional. A veces no es, no son personas, ¿no? Vuelvo a Beckett y lo cito dos veces en el video, que él decía que mi único amor han sido las palabras y pocas. Pero quizás cada uno encuentre eso, aquello que ama, aquello que nunca le falla y, digamos, aferrarse a eso. También con Urano en Géminis cada vez va a haber más y más y más palabras y más acceso a información y eso no significa que sea información válida. Creo que entender aquello por lo que queremos realmente hacer un esfuerzo de entender, de aprender y de conservar es algo que también nos va a ayudar durante el resto del año. Así que les deseo un buen Brave New World, un buen año 2026. Es una aventura, a mí me da curiosidad, me da intriga a ver qué va a pasar. Me quedo también con que quizás, si bien es difícil pensar en qué cosas pueden suceder. También me quedo con la primera diapositiva de Gullón pensando que lo que viene es de alguna manera esperanzador o halagüeño. Y bueno, y nos vemos mes a mes. Chau, gracias.